Viajo desde Pleiades, voy llevando mi misión. Vengo de otro mundo para abrir tu corazón. Somos los Wingmakers, los está ayudando el sol. Captan los que quieren esta real interpretación. Voy honrando a Dios. Bueno, entonces, buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy tenemos la casa más llena, entonces se va a poner bueno. El tema que vamos a platicar, por ahí los que ya les llegó el post, el aviso ya saben, pero los que no, vamos a hablar de los antiguos dioses prehispánicos que en teoría pedían sangre, ¿no? Sacrificios de sangre. Entonces, pues bueno, aquí nos acompaña Ricardo Esparza, ¿verdad? De México, Julio Gaitán de Estados Unidos y Cristian Donato, si no me equivoco, de Chile, Cristian. Bueno, creo que sí. Argentina. Yo pensé que era de Chile. Bueno, entonces de Argentina. Entonces, como ven, ahora sí estamos repartidos, ¿no? Así entre norte casi centro y sur. Entonces, se va a poner bueno porque aparte que van a escuchar diferentes acentos, seguramente van a tener también diferentes opiniones. En algunas coincidiremos, en otras no, pero también es parte del aprendizaje. Entonces, pues, adelante. Ricardo, ¿tienes algo por ahí de antecedentes, de contexto para luego ya entrar a los casos particulares? Sí, claro. Adelante. Nada más. Muy bien, pues bueno, como ya bien comentaste, vamos a hablar de los dioses prehispánicos y su necesidad de sacrificio, ¿no? De alguna manera. Ajá. Y bueno, pues cómo surgen o cómo nace este tipo de culturas o su origen. Bueno, generalmente pues están remontadas hacia miles de años atrás. Precisamente no tenemos el dato, obviamente, pero bueno, todo esto nace a través de pueblos que curiosamente tienen como particularidad que son pueblos agrícolas, habitaban en Mesoamérica y tenían deidades que personificaban a las fuerzas de la naturaleza. Y obviamente también pues por los ciclos, ¿no? Cada ciclo vital que correspondía a lo que es el año, que también lo relacionaban con los ciclos o la dependencia de la supervivencia humana, como era la parte de la lluvia, el sol, la tierra, el maíz, la muerte. Todos esos elementos y ciclos que se empezaban a observar, pues comenzaban a identificarlos como una deidad. Entonces de ahí empieza a surgir esta connotación de dioses ante situaciones o fenómenos que nos explicaban, y que bueno, cada una de las culturas desarrolló su propia cosmogonía, ¿no? O su propia cosmovisión de lo que son los dioses. Como tal, pues no hay un lugar de nacimiento, como les decía, pero sí hay algunos ciclos donde se mencionan ese proceso evolutivo, o en una línea evolutiva podemos observar cómo, por ejemplo, las culturas madres, que también se sitúan entre el año 1200 antes de Cristo y el año 200 después de Cristo, que son, ya hemos hablado de algunas culturas madres como los olmecas, que es de las más conocidas, situadas en el Golfo de México. Y bueno, estos se sentaron más que nada las bases con los conceptos como el dios jaguar, que fue uno de los principales que se empezaron a asociar con el tema de la tierra y la fertilidad. Y luego los zapotecas en Monte Albán desarrollaron un panteón complejo con deidades como el Cosijo, que es el dios de la lluvia, es un precursor de Tlaloc. Entonces en esta etapa, pues bueno, se fueron ahí, digamos que fueron surgiendo y reconociéndose y relacionándose en cada una de las culturas con los elementos que ellos veneraban o que le tenían mayor atención, ¿no? Luego viene un periodo clásico que es del año 200 al 900 después de Cristo. Y bueno, ya digamos que, por ejemplo, Teotihuacán
que se reconoció como uno de los centros urbanos más grandes de América precolombina. Ahí pues se veneraban muchos dioses. Luego algunos pueblos adoptarían a Quetzalcóatl como la serpiente emplumada, que fue el dios del viento y de la sabiduría. También estaba Tlaloc, el dios de la lluvia y la tormenta. Y los mayas, por ejemplo, en el sureste desarrollaron una mitología más rica, más compleja y con mayor deidades, o con el mismo número de deidades, porque finalmente eran elementos. Entonces ahí estaba Itzamna, que era el dios creador, estaba Chac, el dios de la lluvia, Kinich Ahau, que era el dios del sol, entre otros, ¿sí? Bien, entonces ahí ya se iba viendo una evolución más precisa de estos dioses, y ya en el periodo posclásico, que era del 900 al 1521, los toltecas en Tula ya popularizaron el culto a Quetzalcóatl, pero también introdujeron una faceta más guerrera con ¿Tezcatlipoca? Tezcatlipoca, que era el espejo humeante o el dios del destino y de la noche. Y finalmente los mexicas o aztecas en Tenochtitlán sintetizaron y potenciaron todas estas tradiciones, creando un panteón dominado por la guerra y el sacrificio, con Huitzilopochtli, que era el dios del sol y la guerra, que era el que encabezaba todo este movimiento, digamos, mítico, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí es como la etapa donde empiezan a surgir esos dioses ante lo que no se explicaba, y luego ya se empieza a crear una situación que es el tema del sacrificio, ¿no? Que era una visión enraizada en la parte del universo como parte de equilibrar energías cósmicas. Entonces, en este momento, los dioses ya en un tiempo primordial se habían sacrificado para crear el mundo, es decir, los primeros sacrificados fueron los dioses para darnos este mundo con estas características. Entonces el ser humano ahora tenía como esa obligación o necesidad de mantener ese equilibrio ante esa deuda de sangre, ¿no? Entonces ellos, con ese propósito, que no era una especie de crueldad, sino era era la reciprocidad ante el sacrificio inicial. Entonces de esa forma se empieza a generar, ¿no? Entonces se alimentan a los dioses con esa creencia de la energía divina, y empieza a ver ese tema de los sacrificios, ¿no? Como un combustible también se usaba como para mantener el cosmos en movimiento. También era una forma de renovación y de fertilidad, ya que la sangre que se ofrecía a la tierra pues aseguraba, por ejemplo, en este caso a Tlaloc, la lluvia y las cosechas abundantes. También se utilizaba como una justificación política y de expansión, ya que, por ejemplo, para los mexicas, por ejemplo, la guerra florida era una forma ritual de capturar prisioneros para darlos en sacrificio. Y esto servía para demostrar pues, su poderío militar, primeramente, para aterrorizar a los pueblos vecinos y mantener una constante necesidad de expansión. Entonces ellos, su forma de justificar esta parte del sacrificio era precisamente eso, ¿no? Entonces, así es como se empieza a generar todo este origen del sacrificio humano en cuanto al tema de los dioses. Y bueno, como hoy somos un poquito más, voy a dejarlo ahí para que alguien más dé su opinión referente a este tema. Ok, muchas gracias, Ricardo. Pues adelante, Julio, vamos en orden de aparición. ¿Qué nos dices de este tema? Sí, mira, se habla mucho de Huitzilopochtli como ser o dios sanguinario que pedía el sacrificio y pedía los corazones de los guerreros, ¿no? Porque no era tampoco que iban a sacrificar a cualquier persona. En este tiempo que estamos hablando del tiempo de los mexicas, eso era algo que se podía ver como una exaltación para un guerrero,
el ser sacrificado, porque solamente los guerreros eran los que podían contener ese poder para poder hacer que el sol siguiera su curso. Pero hay algo importante en esto, en lo que es la traducción de náhuatl al español. Y podemos ver que Huitzilopochtli se compone de dos palabras, que la primera es Huitzili, que esta representa o es el nombre que se le daba al colibrí, pero también es la forma simbólica de representar el corazón, sabiendo que el colibrí, al tener todas las cualidades que tiene en su vuelo, por consecuencia tiene el corazón más grande en base a su cuerpo. Entonces el colibrí tiene un corazón tan grande que le abarca casi todo lo que es su pecho, en comparación a otros seres como nosotros, que pues el corazón es más pequeño, no nos abarca todo el pecho. Entonces ahí eso era la primer componente del nombre de este dios, que era el dios del sol. El segundo es Opochtli, que viene a ser, muchas personas lo interpretan como del sur, pero Opochtli lo podemos interpretar también como opuesto. Entonces se puede interpretar como que Huitzilopochtli traduce a algo opuesto al corazón, que de forma espiritual el corazón se puede ver como la verdad, o se puede ver como ese refugio, ¿no? de aquí en esta Matrix, en donde podemos encontrar una razón. Y por eso es que se dice que era el dios del sol, que también ahí es algo que se puede notar, porque de acuerdo a la tradición oral, el quinto sol vendría a ser el espíritu de Tonatiuh. Y Huitzilopochtli viene a aparecer como un dios, como algo exterior a lo espiritual. Se dice también acerca de la Guerra Florida, que era la forma de capturar guerreros de otras tribus, de otros grupos, para sacrificarlos. Pero también en la simbología, esa Guerra Florida se puede ver como esa guerra interior, y esos guerreros que también se grafican ahí, se interpretan en ocasiones como aquellos guerreros, pero contra el ego, aquellos guerreros contra esta realidad que fue impuesta. Entonces ahí es donde no se puede ver con exactitud si es que en realidad esto era algo que pedía una entidad como Dios, o si más bien era la creencia que adoptaron muchos de estos grupos. También podemos ver en lo que es lo que era el culto a Tlaloc, que esto sucedía, estos sacrificios, cuando no había lluvias, porque todas estas personas, estos grupos, dependían, al haberse convertido en sedentarios, dependían de las lluvias para poder crecer su alimento. Y se dice por ahí en algunos relatos que a este dios Tlaloc se le ofrecían principalmente niños en sacrificio para que lloviera. Entonces ahí está todo lo que se puede ver como creencia que fueron adoptando los pueblos, o de otra forma se puede ver como si fuera un dios literal que viene y pide este tipo de sacrificios. No sé qué piensen ustedes. Muy bien, pues muy interesante. Vamos a acabar de darle la vuelta. Cristian, adelante. ¿Qué nos cuentas del tema? Bueno, lo que yo puedo aportar con el tema del hombre maya, como es también, el hombre maya es también un lector y un experimentador de lo sagrado. El homo religiosus, capaz de distinguir y transmitir lo otro,
hemos de comprender sus tradiciones y profecías dentro de esta perspectiva. El universo imaginativo maya supo traducir el contraste y la experiencia vivida durante milenios gracias a la función transfigurativa. A través de los ritos, los mitos, los símbolos y una arquitectura sagrada que reproducían objetivamente sus disposiciones íntimas, todas ellas sintetizadas en el calendario, gracias al cual el tiempo se torna una dimensión de la conciencia, ciclo de vida y transmutación gracias a su calendario. Los mayas lograron sincronizarse con los elementos cósmicos y comprender los goznes del tiempo transformando en ciclos. Esto nos deja ver claramente que ellos tenían, digamos, referente a los mayas, ellos tenían una característica que era el comprendimiento que nosotros aún no logramos tener por diferentes motivos, y que más allá de lo que se estima o estipula de que ellos practicaban sacrificios, está muy lejos de la verdad, porque si uno ahonda en esta cultura, se da cuenta que ya por el solo hecho del saludo que ellos tenían, que era Inlakesh Halakem, y que eran dos manos unidas, que significaba yo soy tú al saludar, y el otro respondía yo soy tu otro yo, es imposible pensar de esta manera de que alguien le pudiera arrancar el corazón a otro, como se conoce en algunos libros, ¿no? Por ejemplo, los dioses, que tenían varios, un panteón de dioses importantes, ellos reconocían uno, que era Hunapku, que en la lengua maya significaba el uno, o hágase el mundo, o la misma creación. O sea que ellos reconocían un solo Dios creador. Luego tenían otros dioses menores, que como dijo Ricardo, eran los dioses del maíz, de la lluvia, todos los elementos que tenemos dentro de la tierra y que para ellos obviamente eran importantes. Por ejemplo, dos dioses importantes dentro de la cosmología de ellos eran Itzama, como bien lo nombró Ricardo, que es el dios principal del panteón maya, el viejo dios del cielo, creador y civilizador, que había enseñado las ciencias a los hombres, inventor del dibujo y de la escritura jeroglífica. A veces se lo representaba simplemente como una mano roja. Se supone que el dios maya del sol no era tal vez más que Itzama bajo otra forma. Esto es lo que se interpreta de este dios. Después tenían uno que era el más temido por ellos, que era Humkame, uno de los nombres del dios maléfico principal, dios de la muerte y gran señor de los infiernos. Se lo representa como una calavera descarnada, y su nombre es traducido como uno tomador. Junto con Bakub Kame eran los dos señores principales del Xibalba, los grandes jueces del infierno. Por su numerosa representación en los códices se clasificó inicialmente como el dios A, y se lo conoce también por los nombres de Apuch o Hum Ahau. Se asocia con Sisib, el Hedor, que es la deidad que más se venera en la actualidad a lo largo de toda el área maya, desde Chiapas hasta Yucatán. Entonces, ellos sabían, este dios que estoy mencionando, ellos sabían que era un pasante o un planeta de cruce, como lo denominaron los mismos pleyadinos, como un planeta infierno, que venía a ajusticiar a parte de la humanidad que no se comportaba como se debiera, digamos.
Entonces, aquí podemos ver que tenían una gran claridad de los mecanismos cósmicos que pasaban cada tantos años y provocaban una cierta depuración, así como también tenían una gran claridad de lo que era la creación, lo que entendían ellos que era la creación. Entonces, no se puede pensar que esta comunidad fuese, digamos, una comunidad de carácter que hacía sacrificios. Por otro lado, Benjamín Solari Parravicini menciona que las escrituras que ellos dejaron eran provenientes de Venus, traídas por venusinos que guiaban y enseñaban a esta población. Como bien lo remarcan también las profecías pleyadinas, de que interactuaban dichos venusinos con la Tierra. Entonces podemos ver que son carácter de origen, comunidades de origen luz. Entonces pensar de que podrían tener algún tipo de práctica que vaya en contra de la creación, creo que está malversado, transgiversado, digamos, en los textos, lo que realmente eran. Que después, a continuación de ellos, cuando ellos desaparecen, puedan haber venido otras comunidades que tomaron posesión de sus tierras y que se hayan degenerado y hayan hecho sacrificios, es muy posible, pero no se trataría de los mayas en este sentido, digamos. Hasta ahí lo que puedo aportar yo de esa comunidad. Muy bien, Cristian, muchas gracias. A ver, vamos a pasar por aquí con Rodrigo para ver qué nos cuenta. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido, le va a dar mucho gusto a la gente verte y escucharte de nuevo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación de nuevo. El programa de la semana pasada me capturó por ahí, de hecho, como dicen, se queda uno con ganas de decir cosas, pero está bien. Y pues aquí, tratando de volver a agarrar cancha, gracias, insisto, por la invitación. Bueno, creo que me perdí un poquito al principio, pero quisiera empezar por decir que sacrificar es volver sacro, ¿no? O sea, volver sagrado. Y sacrificar implica que estoy tomando, como decía Ricardo, algo para retribuir a cambio de lo que estoy teniendo. Quiero ampliarme el panorama un poquito más de lo que ustedes han mencionado y decir que en muchas partes del mundo, no solamente en México, las deidades, los dioses, han solicitado sacrificios de sangre, en los cuales, por ejemplo, en algunos casos se hacían como se hacían en estos lares de por acá, el mejor estilo náhuatl, de hacerse autosacrificio, que es parte del crecimiento que mencionó Julio. El autosacrificio es decir, a ver, si la vida se produce con dolor, si el sufrimiento de alguna manera es el pago a cambio de alguna manera de obtener el beneficio, pues entonces hay que favorecerlo, hay que volverlo sagrado. Ahora dirían por ahí algunas personas, ofrécelo a la deidad, bueno, lo dicen algo parecido, ofrécelo como parte de. ¿Por qué? Porque de alguna manera estás retribuyendo lo que de alguna manera se te está dando. En ese punto, me parece una... Dejamos de escuchar a Rodrigo un momento. Ok. Sí, si no fuera porque de alguna manera estás atentando contra tu propia integridad, que lo estás haciendo conscientemente, que lo estás haciendo voluntariamente, pero al final es un atentado contra tu integridad. Pero por otro lado, en muchas ocasiones, el heroísmo de los guerreros de alguna manera tiene que ser justificada. Y a la hora de justificarla, tenemos que decir, a ver, ¿de quién preferirías un regalo de vida? ¿De una persona que ha vivido de acuerdo a las normas o de una persona que se ha dedicado a transgredir las normas? Obviamente una energía más limpia, más pura, debe ser mejor regalo
que una energía espuria o sucia. Entonces, por eso de repente, dentro del discurso ideológico, es ¿cómo se dice? El guerrero que se sacrifica por el bienestar de su tribu, de su localidad, de su familia. Es un sacrificio aceptable. En ese sentido, por ahí mencionaban que ahora que acaba de pasar este evento del equinoccio, es el equinoccio de otoño, es el momento en donde los guerreros transportan el sol a la bajada. O sea, a partir del mediodía, los guerreros que han muerto en el proceso de la guerra, que han sacrificado su vida por los demás, se les concede el honor de acompañar al sol, de sostener al sol en esta tradición náhuatl. Sin embargo, bueno, entonces, ¿quién se encarga de elevar al sol? Bueno, si ya le dieron un espacio a los hombres para que tengan el punto ¿cómo se dice?, de grandeza, de haber cumplido con su misión, a las mujeres también. Y recuerdo por ahí que en algún momento hicimos algún video, hace mucho probablemente, de las Cihuateteo, que son las mujeres que dan origen, que se mueren en el proceso del parto, o sea, que se mueren en el proceso de generar vida, y esa vida que también sirve para lo mismo que los guerreros, para mantener la vida en el sistema, para poder mantener la vida en la tribu, para poder seguir siendo y engrandeciendo a nuestra sociedad. Ahora, insisto, esto no es exclusivo de México. En regiones de la tradición judio-cristiana, que es la que nos llega, pues estaban los adoradores de Baal, y Baal también pedía sacrificios, y ocasionalmente eran sacrificios de sangre. Más bien iba más enfocado a la cuestión de la sexualidad, pero también ocasionalmente se hacían sacrificios de sangre. Y en otro de los grupos que estaban por ahí alrededor de los judíos, que ahora no son bien vistos los judíos, por cierto, a ver si no tienen que censurar esto, de repente se presentaba el culto a Moloch, y Moloch era uno que sí pedía sacrificios, y pedía sacrificios específicamente de niños. Regresamos, energía pura, una energía que no había sido mancillada, que era más inocente, que era más prístina, que era más, de alguna manera buscaba, y a cambio de ello, tanto Baal como Moloch ofrecían poder, riqueza, mantener el status quo o conseguir un mejor status quo. De la misma manera, esta situación de sacrificar guerreros en las guerras floridas para poder mantener al sol era prácticamente eso. Y bueno, es un sacrificio que se hace por el beneficio de la comunidad, porque a cambio de eso los dioses nos van a favorecer. Entonces, regreso, la situación no es exclusiva de por acá. Acá estaba construida sobre un discurso ideológico, de la misma manera que en otros lados estaba constituida en un discurso diferente que también es ideológico. Y quiero terminar como hacían los vikingos, bueno, los nórdicos, que es la palabra correcta. Ellos cada 9 años iban y celebraban a un templo en particular, a Uppsala, y ellos en el proceso de la ceremonia hacían sacrificios de 9 machos de muchas especies, gallos, ovejas, pero también de sacrificios humanos. Y la diferencia en este caso es que ellos, los nórdicos, tenían que decidir ser sacrificados. ¿Sí? Así como los guerreros iban a la guerra florida con tal de alimentar al sol, los vikingos, los nórdicos, hacían lo mismo, pero en una forma un poquito más tranquila. Y decía, a ver, yo me ofrezco para el sacrificio. ¿A cambio de qué? A cambio de que los próximos 9 años, ¿sí?, la sociedad donde vivo, la familia que tengo, todo esté más en orden. Volver sacro implica sacrificios. La religión judio-cristiana te dice que los sacrificios tienen que ser de otra forma. Ese es el mérito que tiene. Ya no es un sacrificio de venganza, ya no es un sacrificio de sangre. Por lo menos no para las personas que lo escuchan. ¿Sí? Sin embargo, no deja de ser lo mismo. Es sacrificios para el equilibrio y el intercambio. Aquí la dejo. Muy bien, pues muchas gracias hasta aquí a todos, muy interesante. Yo voy a retomar diferentes puntos que comentaron con los que coincido.
¿Sí? Bueno. Ahora, si yo tuviera apodo aquí en lugar de Alejandro Chávez, yo creo que sería el hereje. Entonces, sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? En el sentido de el que no cree, no de atacar nomás por atacar, ¿no? Miren, yo quiero pensar que en algún momento de la humanidad, pues sí había, obviamente había violencia, había guerras, pero en algún momento yo quiero pensar que no había, a lo mejor me equivoco, que no había dioses, que los dioses llegaron después, ¿no? Y que a partir de que llegaron, pues la cosa se empeoró. Y aunque estamos hablando de los dioses prehispánicos, como dijo Rodrigo y también a lo mejor un poquito Cristian, si nos vamos más hacia atrás, por ejemplo, lo que habló Cristian, ahí se vio que, por ejemplo, los mayas, a pesar de que, dijo, bueno, es que los mayas tuvieron muchas etapas, ¿no? En un inicio eran más buena gente. Después se echaron a perder, digo, lo platico de manera muy rápida, ¿verdad? Y se hicieron más guerreros y también con sacerdotes, qué casualidad, ¿no? Si uno ve la historia de en todos lados, ¿no? De Europa, de Asia, etcétera, y te vas muy, pero de veras muy atrás, suena, aunque alguna vez, tal vez hubo un mundo, más justo, o por lo menos eso quiero pensar yo, pero de repente llegan ciertos gobernantes, ¿no? Y llegan los sacerdotes y valió que eso. Entonces yo ahí lo que me pregunto, los sacrificios, volviendo a América, ¿no? ¿Los pedían los dioses o los pedían los gobernantes y los sacerdotes, ¿no? Con el pretexto de los dioses. A lo mejor sí hay entidades por ahí, o hubo, ¿no? Entidades, no humanas que empezaron el desorden, por decir algo así, en este mundo y acá en esta tierra, pero, ¿y si no? Y si es onda nada más de los gobernantes, ¿no? Para justificar ahí su puesto, como hacen actualmente, ¿no? Actualmente no voy a decir nombres, pero todo el mundo los conoce, nomás prende la tele o la radio y pues ahí están, son los que son en las noticias. Los gobernantes más poderosos que tenemos, siempre que quieren hacer una guerra, que podríamos verlo como un sacrificio, ¿no? Porque van a sacrificar a los otros, ya saben que les van a ganar, tienen mucho más poderío militar. Nomás le declaras la guerra a alguien, pero los occidentales dicen, no, pues es que casi es una misión, ¿no? Y en Dios confiamos y lo hacemos por la libertad y pues esa es la misión que Dios nos dio. Y luego en otros lados también a los contras les doran la píldora, ¿no? De que no, pues nuestro otro Dios también nos guía y total que ahí tienen matándose nada más a la gente, ¿no? Ahora, los pueblos prehispánicos, ya cuando estaban estos sacrificios, la mayoría no eran tontos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, antes de hablar de los sacrificios, ahora, sabemos de los sacrificios principalmente por los escritos de los europeos que vinieron, ¿no? Españoles y después otras personas. Entonces, como siempre, estamos escuchando el relato de los vencedores y están hablando de los que vencieron. Entonces, por ejemplo, hay relatos que dicen por ahí, ¿no? Que cuando vinieron los españoles y estaban haciendo su relación ahí de cómo era la vida aquí antes de que llegaran ellos, y dicen que por ahí por 1487, recordamos que Cristóbal Colón pues, llega en 1492, y hay un relato, ¿no? Supuestamente ahí de los mexicas, que en 1487, para festejar, por decir algo, la nueva pirámide, pues que sacrificaron a 5,000 personas, ¿no? Y tú te pones a pensar, dices, imagínate cuánto tiempo necesitas para matar a 5,000 personas, sobre todo si es uno por uno. Y yo digo, oye, pues si estamos amarrados 5,000 y nos van a matar, pues que uno grite, ¿sabes qué? Pues si de todas maneras me van a matar, mejor me muero y hacemos una rebelión y somos 5,000, ¿no? Pues por lo menos les aguadamos un poquito aquí la fiesta por unas horas. Pero bueno, yo dudo que las matanzas hayan sido así de graves, pero bueno, como les digo, yo lo dudo, ¿verdad?
puede ser que sí, pero yo creo que la cosa no era ni tan grave. Recordemos que, por ejemplo, a partir hay muchas cosas en las historias que no checan, ¿no? A partir de que se independiza México por ideas de los criollos, no de los españoles, se independizan y a partir de entonces a nosotros acá en México nos dicen, los españoles eran los malos. Sí, o sea, sale un nacionalismo así medio extraño y nos cambian la jugada y no, aquellos eran los malos y qué bueno que los dejamos. Mientras que en España, también allá los líderes les cambian la jugada y les dicen, no, allá eran unos caníbales come hombres que sacrificaban gente y nosotros llegamos a civilizarlos y a darles la educación cristiana. Entonces, en los dos lados nos mienten, ¿no? Y no nos platican toda la verdad. Una vez más, divide y vencerás. Pero bueno, me llama la atención, voy a leer así rápidamente. Huitzilopochtli dice, Dios de la guerra. Estos son mexicas, ¿no? Todos los que voy a mencionar, o sea, de los últimos. Dice, es el que pedía sacrificios masivos, pero esos sacrificios eran de prisioneros. Pues claro, si no eran tontos, ¿no? ¿Tú te imaginas un pueblo que sacrifica a su misma gente? Que sí hay, pero que sacrifica a su misma gente durante varias veces al año, por muchos años, pues te vas a quedar sin gente, obviamente, ¿no? Al rato te van a invadir los enemigos. Entonces, no, ese era el cuento y vamos y hacemos guerra, dizque para los dioses, y a ellos son a los que van a matar. Es como ahora, ¿no? Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, lo que usted quiera. Si tú dices, ay, qué feo, los aztecas y todo eso, a lo mejor podríamos contar, en caso de que fuera cierta la historia, cuántas gentes mataron, y a lo mejor vemos ahorita cuántas gentes se mueren en una semana donde hay guerra, y a lo mejor nada que ver, ¿no? Pero los de antes eran los malos, ¿verdad? Luego está Tlaloc, ¿no? Dios de la lluvia. Ese, como ya mencionaron, ese pedía niños, ¿no? Para que luego se convirtieran en los, no me acuerdo si eran los tlaloques, pero eran los que ayudaban a que lloviera, ¿no? Eran como los querubines que exprimían las nubes, por decirlo de alguna manera, para que cayera el agua. Y luego estaba Tezcatlipoca, Dios de la noche, hasta donde yo encontré. Ese pedía sacrificios humanos, pero principalmente en mayo. Y me llama la atención que, según donde investigué, dicen que en mayo se sacrificaba a una persona, pero esa persona se escogía desde un año antes. Y durante todo ese año lo trataban, dicen que como Dios, ahora diríamos como rey, o sea, le daban lo mejor de lo mejor, porque ya sabía que se lo iban a echar, ¿no? Lo iban a matar. Y cuando estaba leyendo eso, aunque esto es en mayo, me recuerda, cuando allá en Iztapalapa, ¿no? En la Ciudad de México hacen la representación de Cristo y al que le toca prepararse durante un año, pues también, ¿no? Creo que todo el mundo lo trata muy bien, a lo mejor hasta le fían la comida y todo. Y ese día, pues le dan sus buenos golpes, unos latigazos y súbete, ¿no? Claro, no lo desviven, claro que no. Pero, bueno, ¿no? ¿Qué necesidad? Y bueno, pues Quetzalcóatl, que aunque se habla de él muy bien, como que era el dios bueno, parece ser que de vez en cuando, sobre todo al principio, se echaban uno que otro persona, ¿no? O sea, lo desvivían, pero no era tan frecuente como a los otros, y él recibía más autosacrificios, que los autosacrificios en todas las culturas prehispánicas, entiéndase, no de que yo solo me voy a suicidar, ¿no? Sino de que me voy a horadar las orejas, la nariz, va a salir sangre. Unos se horadaban el nepe, que ahora se dice, ¿verdad? Que se lo pronuncia uno como es, luego por ahí lo castigan. Entonces, era inmolarte, como creo que es la palabra, sacarte sangre tú mismo y ofrecerla, ¿no? Y bueno, se me hace muy, muy raro, y pues les digo, yo tengo la idea de que eso no lo pedían los dioses, sino que los gobernantes y los sacerdotes tenían a la gente bien, bien lavada del cerebro, ¿no? Y pues lo seguían porque no les quedaba de otra, como ahora en nuestros tiempos, a lo mejor nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que hacen nuestros presidentes, ¿no? Reyes o gobernantes, pero de momento dices, bueno, mira, mientras me den cierta libertad, me quedo calladito para que no me maten y ahí nos la llevamos. Pero bueno, adelante.
Entonces, ya para la segunda vuelta más rapidito y lo que quieran comentar, adelante, Ricardo. Ok, pues bueno, ya prácticamente le dimos el contexto general a todo el tema en relación a lo que de sacrificio se trata y de los dioses. Pero bueno, sigue habiendo todavía ahí partes, como mencionabas, que no están muy claras, pero bueno, la parte que me gustaría seguir opinando o comentando es en la parte de la coherencia o de la parte lógica dentro del marco cosmológico, ya que pues se sigue vendiendo, ¿no? De hecho, tratabas un tema comentaste algo que prácticamente se puede ver como contemporáneo, ¿no? De la parte de los sacrificios que todavía existen hoy en día y que se justifican por muchas razones, ¿no? Entonces, hasta algunos heroicos y otros, pues ya con temas más delicados. Pero sigue habiendo esa connotación, incluso la oposición, una vez que pasa todo este tema de los españoles, que lo empiezan a ver como algo negativo, salvaje, y que al final pues es una tradición, ¿no? Al final era una tradición que ya vimos que muchos lo hacían con honor, como lo platicó también Rodrigo, era parte de ese honor el sacrificarse, el entregarse, y bueno, esa parte de indicios pues ahí queda, ¿no? Tanto la parte de la conquista española como la parte de las críticas que también se realizaron en cuanto, por ejemplo, con Nezahualcóyotl, ese famoso gobernante y poeta ahí en Texcoco, que también pues, fue muy aliado de los mexicas, expresó sus cantos, digamos que como una necesidad ante los sacrificios. Entonces era como algo que él evidenciaba, ¿no? Como, pues no estoy de acuerdo, pero bueno, al final de cuentas es algo que por tradición ha existido y pues simplemente lo manifestaba en sus cantos y en su filosofía. También estaba otro mexica, un consejero que se llamaba Tlacaele, que era un poderoso consejero mexica, que también era arquitecto y también pues tenía su ideología ante el imperio. Y también le llevaba culto a Huitzilopochtli y también ofrecía o sentía la necesidad de sacrificios, ¿no? A una escala, digamos, más legítima y de una manera que no costaran vidas, por así decirlo, ¿no? Como era un arquitecto, pues bueno, él se dedicaba de alguna manera a ofrecer su arte, sus creaciones, ¿no? Entonces, por ahí también pues quedan, ahora sí que después de los españoles, pues ya nada más quedan los vestigios, ¿no? Y esos vestigios son los que de alguna manera contemporáneamente estructuraron o crearon la historia. Y pues bueno, ahí como mencionaban, pues ellos como parte de decir que ellos nos vinieron a salvar de este modelo salvaje o muy poco civilizado para ellos, pero que al final de cuentas pues era parte de nuestro proceso y teníamos otro tipo de cultura, de organización incluso y de política más organizada, más natural, con menos temas que ya conocemos, pero que finalmente en la parte arquitectónica pues quedaba eso, ¿no? La parte de los vestigios, como eran las pirámides, los templos, los centros ceremoniales, y de ahí en esos centros ceremoniales pues obviamente se daba mucho el encontrar los vestigios de dónde se hacían los sacrificios, ¿no? O de dónde se hacía, tanto en Teotihuacán, Chichén Itzá, en el Templo Mayor, en Monte Albán, en todos se encontraron restos, vestigios de esos lugares, de esos puntos precisos de sacrificio. Y también obviamente se hicieron las esculturas como la Coatlicue, la piedra del sol, los códices, las cerámicas y hasta la joyería, ¿no? Donde también se dejaban vestigios de lo que ocurrió. La parte lingüística, pues bueno,
en algunos lugares como Chapultepec, que se llamaba el Cerro del Chapulín. También ahí, digamos que las bases lingüísticas también daban connotaciones en tema náhuatl y maya de lo que sucedía, ¿no? Por lo tanto, ahora sí que las tradiciones sincréticas que sobrevivieron hasta hoy, pues está, por ejemplo, el Día de Muertos, que es un claro ejemplo de la fusión de la visión indígena sobre la muerte y cómo la diosa Mictecacihuatl también se cruzaba con una festividad católica. Entonces, se mezclaron esas dos culturas. Sobresale mucho la original, porque pues vivimos aquí, empezamos a tener más contexto de la historia y se empezaban a valorar pues ya esas situaciones, ¿no? Más allá del satanismo o de la mala información que tuvimos respecto a estas actividades, que si bien o mal se dieron, finalmente tuvieron su propósito en cada momento, pero sí ya tenemos un contexto más profundo de lo que, tanto científico como filosófico, de lo que estas culturas valoraron y crearon, ¿no? Tanto en su forma de narrativa histórica y de cómo crearon a sus propios dioses por la necesidad que haya sido, ya sea por miedo, por poder o por simplemente mantener el control, pero finalmente se generó esa cultura y esa narrativa, ¿no? Histórica. Entonces, pues sí hubo mucho tema se condenó la violencia por los sacrificios humanos, pero bueno, se intenta que se comprenda y se contextualice todo esto para no tener que juzgarlos de una manera actualizada, porque finalmente eran otros tiempos, ¿no? Pero sí también tener como ese orgullo al legado indígena, ¿no? Que se integra como parte de esa identidad nacional y que de alguna manera, aunque nace en norte de América, Centro y Sudamérica, pues es una región muy vasta, muy amplia, y que bueno, se va integrando esa identidad a través de esas tradiciones que todavía se manejan, ¿no? Y que todavía siguen vivas hasta la fecha, porque seguimos manteniendo rituales que aún cuando ya tenemos santos en vez de dioses, porque el catolicismo llegó y absorbió ahora sí que algunos atributos de los dioses y los cambió por otros, así como Tlaloc se asocia con San Juan Bautista por el tema de la lluvia. La Virgen de Guadalupe se construye sobre el culto de Tonantzin, como lo mencionaba Rodrigo, que es nuestra madre tierra, y entonces pues ahí empezamos ahora sí que a fusionar y de alguna manera a tropicalizarlos, ¿no? Por la invasión que tuvimos, que se vuelve pues muy lógica, ¿no? De alguna manera. Entonces pues creo que esa cosmovisión pues simplemente nada más hay que entenderla, aceptarla y valorarla como lo hemos hecho nosotros de una manera muy natural, porque así ha sido, porque todavía existen culturas vivas y tradiciones, entonces pues eso nos permite seguir viendo como algo muy preciado y muy rico en historia, y bueno, por eso mantenemos todavía ese entrelazamiento, digámoslo así, entre el ciclo eterno de la vida, muerte y la regeneración, y que de alguna manera sí demandan tributos, pero esto simplemente lo hacen por el simple hecho de mantenerse en movimiento, ¿no? Por mantener vivas las tradiciones, y que aún así cada ciclo, esas tradiciones como el Día de Muerte, o como los mismos judíos con su Rosh Hashanah, y ¿cómo se llama? Bueno, su cierre de ese ciclo, pues sigue siendo, y no nada más judíos y mexicanos y cristianos, sino pues todo el mundo tiene sus propios ciclos, ¿no? Pero particularmente hablando de esto, pues bueno, seguimos manteniendo esos tributos que se siguen pagando, pero de una manera más pacífica, por llamarlo así, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ahí voy dejando este tema para que lo sigan comentando, y prácticamente doy el cierre de mi punto. Bien, gracias, Ricardo. Adelante, Julio. Sí, mira, algo que hay que comprender también es el valor
y lo que las culturas ancestrales sabían acerca de lo que era la sangre. O sea, ellos consideraban la sangre como ese motor de la creación, como esas aguas primordiales donde en la sangre se guardaba la genética, se guardaba el ser, porque por medio de esa genética era como se procreaba. Y esto es algo que viene desde lo que son los mitos o la cosmogonía, la cosmovisión de estos pueblos, porque hay una historia que habla acerca de Quetzalcóatl, referente al quinto sol. La historia dice que Quetzalcóatl se introduce al inframundo, al Mictlán, en compañía de su nahual, que era el Xolotl, el perro Xolotl. Se introducen al Mictlán para recuperar los huesos de la última humanidad. Entonces, ahí el Mictlantecutli le hace algunas jugadas a Quetzalcóatl, como por decir que sople y que haga ruido con un caracol que no tiene un hoyo, o sea, que haga cosas como con trampas, ¿no? A fin de cuentas, Quetzalcóatl sale avante del Mictlán o del Xibalba para los mayas, sale avante con los huesos de la última humanidad que hubiera sido la humanidad del cuarto sol, que fue el sol del agua. Entonces Quetzalcóatl sale avante. En su salida tiene un problema con Mictlantecutli, en donde estos huesos se quiebran, no los puede recuperar completos. Entonces lo que hace, los muele y los hace polvo, y después asimismo se hace una incisión con una penca de maguey o con una espina de maguey en su nepe, y la sangre que proviene de esa incisión, al mezclarla con el polvo de los huesos de la última humanidad, es como se crea la humanidad reciente, la humanidad actual del quinto sol, que es la que estamos cursando nosotros. Es como si en una forma metafórica, este Dios, que es considerado, o que yo lo considero de la forma religiosa del cristianismo, como esa esencia del Cristo, viene a rescatar a la humanidad para darle esa oportunidad de poder manifestarse y de poder tener vida. Entonces, toda esta visión o este conocimiento que se tenía de la sangre era algo que se conocía desde el principio, desde las historias de la creación, en donde en estos pueblos, principalmente en lo que era la parte de los toltecas, que ahí es donde llega Topiltzin-Quetzalcóatl, en donde él mismo erradica los sacrificios de sangre, ya hubiera sido de animales o humanos, viene y los erradica y les enseña a las personas por qué no se tiene que hacer sacrificios, qué es lo que se tiene que sacrificar, que en sí lo que se sacrifica es la vida para convertirse en esos ascetas, así como lo mismo como ese héroe que fue ese Quetzalcóatl o ese Cristo que viene a rescatar a la humanidad para darle una nueva oportunidad. Entonces ya cuando en culturas ya más recientes, ya anteriores a lo que fue la llegada de los europeos, en ese tiempo se tenía el mismo concepto, pero ya estaba ya de alguna forma
ya estaba manipulado, donde ya las personas ya tomaban ese sacrificio que era autosacrificio y lo empiezan a implantar pero a otras personas para ofrecer lo mismo, que esa sangre, ese líquido vital, que es lo que le da manifestación a todo lo que existe. Por eso es que era tan importante, por eso es que se ocupaban, si esto fue cierto por parte de los mexicas, se ocupaba ese sacrificio tanto del corazón, porque el corazón es el punto principal de la existencia de una persona. Es el primer órgano que se manifiesta en un feto. Antes de que su cuerpo sea formado completamente, el corazón es el primero que está ahí. Entonces ellos sabían, ellos conocían que esto tenía una importancia por encima. También lo que hay que recalcar es que en muchos de los relatos o de los escritos que hay de la conquista de la Nueva España, que fue la caída de Tenochtitlán, se dice que cuando estos sacrificios ocurrían, al guerrero que iba a ser sacrificado no era ni golpeado, ni era maltratado, ni mucho menos, sino que más bien se hacían festines en su honor, porque este guerrero se ofrecía a sí mismo para dar continuidad a la vida. Era como la forma de sacrificarte, no por ti, sino sacrificarte por los demás. Y que también hay otra forma de poder considerar esto de sacar el corazón en los guerreros, que por ahí hay personas como Guillermo Marín, que él asegura que esto era no literalmente sacarle el corazón a un guerrero, sino que más bien en esa guerra florida, en esos combates, no se mataban porque tenían una gran consideración por la vida, sino que esas guerras no eran para matar, al contrario, sino más bien era para apresarlo, para poderlo capturar. Y esa extracción del corazón era cuando al capturarlo, él empezaba a convivir con tu tribu, con tu grupo, y ese sacar el corazón era sacarle las creencias que tenía de acuerdo al grupo en donde pertenecía, y donde empezaba a comprender la visión o la cosmogonía que tenían otros pueblos. Y por eso es que ellos mismos al final se ofrecían para ese sacrificio. Entonces ahí hay mucho ¿Qué reconsiderar? Sí, pues sí hay que ver, ¿no? También que son formas, pueden ser literales o también metafóricas, o pueden ser las dos. Así es, buena reflexión. Sí, adelante, Cristian. Bueno, coincidiendo con Julio, acá me parece interesante entender una cosa. Hubo etapas, como bien dijiste vos, Alejandro, diferentes en las mismas ciudadelas, donde no siempre habitaron las mismas civilizaciones, porque estas ciudadelas permanecieron durante miles de años intactas hasta nuestra era. Entonces, aquí hay que entender también de que hubo, sacándonos un poco de la comunidad ancestral, hubo unos maestros antiguos que llegaron, pero también hubo otra fuerza contraria a estos maestros antiguos que vinieron a enseñar, que cayeron aquí, como lo dicen los textos, a degenerar. Entonces acá estamos hablando de dos fuerzas diferentes o contrarias,
que tuvieron incidencia en todos los pueblos prácticamente del planeta. Entonces, hay dos citas, por ejemplo, interesantes que me parece que vienen a colación, que son de Parravicini también, y convengamos que a Parravicini, como lo dije en varias ocasiones, porque algunos piensan que él era el profeta y él era el que dejaba las pautas, no es así, sino que había un espíritu superior, no corpóreo, que le dictaba, sin que él perdiera el conocimiento, a su cabeza telepáticamente lo que Parravicini luego escribía y mostraba al mundo. Entonces, tomando en cuenta esto, estamos hablando de un ser que tiene un desarrollo superior, porque no vamos a decir que es un ser superior, sino que tiene un desarrollo superior al que nosotros recién estamos vislumbrando o dirigiéndonos. Entonces, este ser, con respecto a lo que vos comentabas, Alejandro, de civilizaciones anteriores a las que luego se degeneraron, tiene dos psicografías Parravicini que dice lo siguiente, se las leo. Los navieros interplanetarios, mensajeros de Dios, ayer ángeles, llegarán al mundo en número cada vez mayor. Ellos se manifestarán en diferentes maneras, queriendo advertir al hombre inconsciente del peligro del átomo. Civilizaciones anteriores, superiores a la actual, desaparecieron víctimas del mismo poder. Se sabrá. Para mayor información de esto, que también se enlaza, no es la única la de Parravicini, respecto al cumplimiento de esto, está el mensaje de una civilización anterior en el libro Niscalcat, en la página 166, o también en el libro Mistritlan, Un mundo que despierta, de Triguerinho, que menciona lo mismo que yo estoy mencionando aquí de Parravicini. Hay otra psicografía que dice, razas extraterrenas regresarán a la Tierra. Ellas ocuparán ciudades subterráneas que de ellas fueron y aún habitadas por sus naturales aclimatados. Bajarán para establecer costumbres que fueron superiores a las nuestras, hoy desaparecidas. Se manifestarán en forma telepática. Serán en el 2000, que el 2000 es una cápsula de tiempo-espacio futura a la que todavía nosotros no accedemos. Sería lo que vendríamos a denominar como la nueva era planetaria. Por otro lado, y sacándolos un poco de la zona de México hacia mi lugar, hacia Bolivia, digamos, un poco más hacia Bolivia, hay un texto bastante bueno y bastante acertado, que también se enlaza con otras informaciones, que es que habla del territorio de los dioses, justamente, que estoy mencionando, que fue del escritor Karl Brugger en las crónicas de Akakor. Y él menciona claramente que del año 600.000 al 10.400 antes de Cristo llegaron unos maestros antiguos, venidos del cielo, de un lugar llamado Shberta. Esto se comenta en la crónica. Se lo denominó a ese punto como hora cero. El país en ese momento era llano y liso como la espalda de un cordero. El hombre vivía como los animales. Estamos hablando de un hombre primario, de un primer día creador, antes de la razón, de desarrollar la razón. ¿No es así? Para ese tiempo.
Entonces, vivía como animales sin razón y sin conocimiento, sin leyes y sin cultivar, sin cubrir su desnudez. 3000 años antes de la hora cero, o sea, en el 13000 antes de Cristo, súbitamente unos discos dorados aparecieron en el cielo, enormes chorros de iluminaron la llanura. Parece que se quedó congelado. La tierra se estremeció y el trueno retumbó entre las colinas. Está en perfecta alineación con las Pléyades, para tener en consideración. Sí, ¿se me está escuchando? En ratitos ahí. A ver, vamos a hacerle el intento para que cierres ahí la idea. Sí. Entonces, en vista con la Tierra cada 6000 años, dice que aparecen estos maestros antiguos, digamos, 130 familias alienígenas llegaron para guiar al hombre. Y ellos nos reconocieron como sus propios hermanos, misma sangre y mismo padre. Su aspecto apenas se diferenciaba del humano. Cuerpos esbeltos, piel blanca, pelo fino, negro azulado, barba y bigotes espesos, 6 dedos en manos y pies era la diferencia más característica. Conocían el curso de las estrellas y las leyes de la naturaleza y el universo. Instruyeron al humano enseñando a cultivar, criar animales, tejer telas y formar clanes en hogares permanentes. Escogieron de entre muchos a sus servidores para que convivieran y así pasar su legado de conocimiento. O sea, aquí estamos viendo que estas civilizaciones, por su fruto los conoceréis, vinieron a enseñar a la civilización humana cómo se debía evolucionar de alguna forma. Luego también hubo en esas mismas ciudades, cuando estos maestros vinieron, entregaron las enseñanzas y el mensaje, se fueron de nuevo, como hacen todos los servidores de la luz. No se quedan para no perpetrarse en un poder, entonces se van. No obstante, hay otra fuerza, como yo la mencionaba, que se perpetuó aquí en la Tierra, que formó lo que hoy conocemos como el sistema sinárquico en el que vivimos y que además interactuaron, luego de que estos maestros se fueron, con las civilizaciones que quedaron de remanente en esas ciudadelas, provocando entonces su degeneramiento. Entonces, decir que una civilización tal o cual era o practicaba sacrificios o no los practicaba, sería muy desacertado, porque estamos hablando de una gran cantidad de tiempo donde hubo interacción de las dos partes. Entonces, como vos bien dijiste, Alejandro, hubo un tiempo en que la raza primigenia humana fue guiada por la luz, pero luego hubo otro periodo de tiempo donde esa misma raza, o otra que habitó la misma ciudadela, pero que perteneció a la misma raza que pertenecemos nosotros, fue guiada por la oscuridad y eso promovió su degeneramiento, básicamente. Entonces, tenemos de todo. Tenemos el blanco y tenemos el negro, para que se entienda, en una misma cultura. Esa sería mi acotación. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Sí, Rodrigo, adelante. Dice Rodrigo, tienes tu micrófono apagado. Bueno, también la cámara. Adelante. Ya lo prendí. Ok, Sí. igual
internet está comportándose raro. Tres cosas particulares. La primera de ellas es dentro de la cuestión de los sacrificios humanos en la tradición náhuatl, en general, hablando de los mexicas, tenemos que considerar que en un principio no era en cualquier momento, cualquier lugar. Hace rato hablabas de sacrificios en mayo. Bueno, antes el ciclo calendario, el ciclo agrícola, establece que la primavera, o sea, el renacimiento de la vida, ¿sí?, se daba a finales de marzo, en el equinoccio de primavera. Y en este momento se hacía el sacrificio, si no recuerdo mal, a Xipetotec, que era un sacrificio humano que luego Xipetotec es la desollada, le quitaban la piel a la persona en ese acto referente al renacimiento. Y luego mencionaste de mayo. ¿Qué sucede en mayo del ciclo calendárico? Bueno, pues bien sencillo. Si bien todavía no empieza el verano, sí empiezan lluvias en muchos lugares. Entonces, mientras que el de marzo era empezar a preparar las tierras y acomodarlas para el renacimiento de la vida, o sea, el cultivo de todo el alimento, mayo es ahora sí propiamente dicho el que la semilla estuviera puesta en el piso para que empezara a crecer y florecer. O sea, y de la misma manera, también en otro programa ya mencionamos que los ciclos estos agrícolas dominaban las tradiciones porque nos estaban representando algo. Entonces este es el ciclo de los dioses, donde está en primera instancia Hécatl, posteriormente está Tlaloc, posteriormente está Huitzilopochtli, y la última etapa es de Tezcatlipoca, que no es otra cosa que primavera, verano, otoño e invierno, ¿sí? Y nos habla del que cada cultura, cada civilización, cada vida vive por estos 4 ciclos. Ese es el primero que quiero mencionar. Los sacrificios humanos, animales, de plantas o de cualquier tipo tienen que corresponder al proceso de vida. En el caso específico de los mexicas que estaban ofrendados, que estaban enfocados en Huitzilopochtli, pues estamos hablando del otoño. Y si hablamos del otoño, estamos hablando de la caída de las hojas. Así que su misión era literalmente destructora. Por eso la cuestión de hablar de tantos sacrificios humanos. Ok, primer punto. Segundo punto, voy a tomar la hipótesis de lo que tú mencionaste. Si algo ha prevalecido en la historia de la humanidad, es el hambre. Y dentro de las posiciones del hambre, de repente a comer cosas que no sabemos si nos van a hacer bien o nos van a hacer mal. Ahí tenemos las famosas plantas enteógenas. Si yo por hambre de repente me encuentro unos hongos, me encuentro un cactus y me lo como, y ese cactus tiene, entre otras cosas, mescalina, lo que va a suceder es que esa mescalina va a abrir dentro de mi sistema nervioso los puntos de conexión, la amígdala precisamente, para que pueda integrar mejor y captar más de lo que normalmente captaría. Si en ese momento fue cuando empezaron a escuchar voces, bueno, yo no sé si es esquizofrenia o es que de verdad escucharon voces. O sea, literalmente esas voces les empezaron a enseñar cosas, y de ahí surge el término de espiritualidad, un mundo espiritual que te está dictando, un ser superior, como dijeron. Sí. Como dijeron en algún momento, no necesariamente el más poderoso, pero sí seres superiores que tenían una visión más amplia de la realidad. Y si ese ser que tiene una visión más amplia de la realidad te dice, oye, el día de mañana no pases por la calle fulana de tal, porque si no vas a ser atropellado, dices, pues por si Sí, dice, pues entonces mejor no pasa, visión ¿verdad? que yo. Sí, más vale. Y por otro lado te dice, ok, pero para que te siga diciendo, necesito que hagas ciertas cosas. Bueno, pues igual me va a mantener en buenas condiciones, hay quien estaría dispuesto a hacerlo. Y de ahí vienen los sacrificios. Volver sagrado lo que hacemos cada día. Me voy a la segunda hipótesis, perdón. Ok, esas personas que de repente acumularon la suficiente energía, poder, autoridad, cohesión, esta forma de hablar, de atraer a las personas, y de repente dicen, bueno, yo estoy aquí porque el Dios, el Señor, esta entidad, el nombre que quieras darle, me eligió, entonces yo soy el vocero, aunque no lo esté escuchando todo el tiempo. Y luego nos encontramos a Tlacael, el que mencionó Ricardo, y que creo que mencionó también Julio,
Y está la situación de que Tlacael era un estratega maravilloso. O sea, si bien fue educado en lugares donde no todos los mexicas tenían acceso, sí siempre pensó en su propio grupo. Y si de repente él dice, a ver, ya llegamos y ya conquistamos. Para poder conquistar nos convertimos primero de nómadas, lo cual nos daba una excelente condición física, de defensores, porque éramos atacados por las tribus de los lugares donde teníamos que pasar y lo que nos preparó para la guerra. Por fin ya conquistamos un punto geográfico. ¿Qué va a suceder? Pues que si no nos seguimos preparando, entonces nos van a ganar y nos van a derrotar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguirnos preparando. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de ciertas simulaciones de guerra. Pero estas simulaciones de guerra nos van a costar la vida de algunos cuantos de los nuestros, que ya somos excelentes guerreros, pero que si nos quedamos sentados vamos a generar panza, y que esa panza va a hacer que tarde o temprano nosotros seamos desplazados. Mejor vamos creando un sistema de creencias que nos lleve a una preparación constante, y ahí están las guerras floridas. ¿Y qué les costaba? Sangre, literal, sangre de guerreros que podrían haber vivido una vida larga, pero que en el proceso de preparación se quedaron en el camino. Entonces me voy, como dices tú, si no estaban escuchando a nadie, si nada más estaban escuchando su ego, bueno, aún así el cuento es maravilloso para poder decir, seguimos en el proceso, hacemos sacrificios de sangre, porque es lo que nos está costando, para poder seguir vigentes y ser los más poderosos y que no nos destronen. Eran las tres cosas que quería comentar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues con esto cerramos. Esperemos que a la gente le haya gustado. Por ahí estaba conectada Lili Montes, un saludo, y Nancy Bracho también, otro saludo. Y bueno, pues ahí ya vieron diferentes puntos de vista y diferentes enfoques y por dónde entrarle. Entonces, esperemos que haya sido interesante este tema. Y bueno, pues se siguen haciendo sacrificios, ¿no? De otras maneras y sigue corriendo sangre. Esperemos en un futuro ya no tan lejano comparado con todos los miles de años que han pasado, donde la cosa esté un poquito mejor, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos, ¿verdad? Cuídense y nos vemos en el siguiente. Gracias.